María era una jovencita que vivía en la ciudad de Nazaret, la región de Galilea, que es la región más pobre de Palestina. Seguramente, y por el contexto, sabemos que María era pobre, que su familia era pobre. Pero también, por la manera en que responde a la voluntad divina, podemos colegir que ella no estaba orando de esta manera: Señor, decreto que el dinero viene a mi bolsa. Y Dios, que sabía de la pobreza de esa región y que sabía de la pobreza de esa familia, no le mandó al ángel Gabriel para que le dijera: María, te voy a adelantar algunas de las joyas que tus devotos te van a dar en futuros siglos, ¿verdad? Aquí te traigo unas coronas, aquí te traigo unos tesoros, porque Dios quiere que tú seas exitosa, que tú seas líder y que tú seas millonaria. Parece todo lo contrario. El ángel viene a decirle que la voluntad de Dios es algo que implica la renuncia de sus ilusiones, de sus planes, y que pone incluso en riesgo su vida. Por eso, cuando estudiábamos la carta a los Hebreos, estábamos viendo cómo Jesús, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y Jesús mismo tuvo que renunciar a una vida que humanamente a él le hubiera gustado y aceptar la cruz. Y por eso nos dice: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y vimos que María hizo una pregunta no derivada de la incredulidad como Zacarías, que dice: pero eso no es posible, ¿cómo va a suceder? Sino derivada del deseo de entender cómo hacer la voluntad de Dios. El ángel le dice: vas a tener un hijo que es hijo del Altísimo. ¿Cómo? No implica incredulidad, sino ¿qué debo hacer? Y entonces el ángel le hace entender que solo esté quieta. Porque el ángel le pudo haber respondido: pues cásate más rápido. No, el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es decir, tú reposas. Porque eso es la gracia. La gracia es que nosotros no trabajamos por nuestra salvación. Cristo ha pagado nuestra salvación. Nosotros no hacemos ninguna cosa que pretenda ser meritoria. La doctrina de los méritos se sustentó durante toda la Edad Media y un poco más, es decir, más de 1000 años. La idea de que sí podíamos alcanzar el perdón de los pecados siempre y cuando hiciéramos cosas buenas, obras buenas, que nos hicieran merecedores del perdón. Y a veces, como cristianos, de alguna manera seguimos viviendo en la idea de si ya hice lo que tenía que hacer para merecer. La gracia es que nosotros no tenemos que merecer. De hecho, no merecemos, ni debemos intentar merecer. Cuando usted le diga: Dios, te pido esto porque yo he sido bueno, Dios no le va a dar nada. No es por merecimiento. Y cuando usted le diga: Dios, yo te quisiera pedir, pero no me atrevo a pedirte porque he sido muy malo, Dios tampoco le va a dar nada. Porque está pensando en merecimientos. Cuando nos acercamos a la gracia, nosotros reposamos y Dios hace. María esperó, el Espíritu Santo vino y engendró a Jesús físicamente. Hoy el Espíritu Santo engendra a Jesús en nosotros espiritualmente. Cuando nosotros por la gracia aceptamos, cuando esperamos. Y Cristo va siendo formado en nosotros de una manera sobrenatural. O sea, el hecho de que físicamente Jesús haya nacido de una virgen manifiesta también el hecho sobrenatural de que en nuestra vida espiritual Cristo nace por el Espíritu Santo. Porque recuerde que Lucas pone un énfasis especial en el Espíritu Santo. Entonces, Dios no bendice a María con riquezas, con prosperidad, que tanto necesitaba viviendo bajo el Imperio Romano. Imagínense la cantidad de tributos e impuestos que ellos pagaban. La injusticia y la miseria en la que ellos vivían, quizá en algunos sentidos parecida a la miseria de muchos mexicanos. Y Dios no dijo: vengo a resolverte esos problemas. En otra forma, el ángel vino para decirle a María que Dios
le mandaba más problemas. Y luego le dice, tu prima Elizabeth ha concebido. María contesta, como ya estudiamos la semana pasada, poniendo su vida en Dios, renunciando a lo que ella quería, pero creo que también con la visión ahora de que Dios va a hacer algo grande con nosotros. Más adelante veremos sus palabras proféticas allá en casa de Elizabeth, para que veamos cómo cuando ofrecemos a Isaac con mucho dolor, con toda la renuncia de lo que más amamos, Dios lo regresa en una nueva dimensión de bendición, de alegría. Entonces dice que en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. El versículo 56, adelántome mucho, se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Cuando el ángel apareció a María y María después se fue a Judea, de Galilea a Judá, ¿cuántos meses de embarazo tenía Elizabeth? 6. ¿Y cuánto tiempo se quedó con ella? 6 y 3. ¿Cuánto dura un niño en el vientre? Entonces, ¿a qué fue María? A cuidar a una anciana. María fue a cuidar a una anciana. O sea que María también tenía otra cualidad. Era una persona servicial. María ahora tenía muchos problemas. Su boda se le derrumbaba. ¿Pero en qué pensó? En ir a cuidar a su parienta anciana y quedarse con ella a los 3 meses hasta el parto. ¿No? Aquí las mujeres lo van a entender mejor, ¿no? Porque pues acompañarla durante ese último tiempo más difícil del embarazo, estar con ella cuando el pequeño naciera, entonces no había hospitales, los partos eran en la casa, quizás a veces eso los hacía más difíciles, y estar los primeros días cuidando a ese pequeño que había nacido. Esa es la razón por la que María se fue 3 meses. No se fue solamente para comadrear, ¿no?, con alguien. Se fue con un propósito muy específico, servir. Cuando llegó, entonces dice el verso 41, que Elizabeth oyó la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Aquí, aunque el verso es corto, tiene implicaciones muy grandes y muy bonitas. Estoy en Lucas 1, versículo 41. Hay una implicación para un tema contemporáneo muy discutido, el tema del aborto provocado. A la gente no le gusta que esto se discuta desde el terreno religioso, por ejemplo, porque decía Jesús, la gente hace obras malas y no quiere venir a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Mucha gente dice, no, a mí no me digas argumentos religiosos. Lo curioso es que no hay argumentos médicos ni argumentos filosóficos para demostrar que el niño que se está gestando no sea una persona, no sea desde ya un ser humano. Y al revés, hay más argumentos. Hay más argumentos filosóficos y biológicos, incluso de la misma comprensión de lo que sucede cuando los cromosomas masculinos y femeninos comienzan a gestar un nuevo ser, precisamente para entender que hay una persona humana desde el momento de la concepción. Y esto lo vemos en la Biblia, aunque no discutido en términos contemporáneos, ni tampoco discutido ampliamente. En la Biblia no hay un versículo que diga con toda claridad un aborto provocado es un crimen o es un asesinato. No lo hay. Es poco lo que dice la Biblia. Incluso hay rabinos del judaísmo actual que piensan que el aborto provocado no sea un pecado. Sin embargo, la ley de Moisés sí hacía una diferencia entre provocar la muerte de una persona adulta y la de un niño en el vientre. Si tú matas a alguien, la muerte es la paga, ¿no? Vida por vida. Pero si alguien hería a una mujer embarazada y ella perdía
al pequeño, pagaba una multa. Entonces hay una diferencia de pena, eso es definitivo, ¿no? Sin embargo, el anuncio de Juan el Bautista y el hecho de que va a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre, sigue una línea de relatos proféticos, porque lo mismo se dijo de Samuel y de Samsón y de Jeremías. Entonces Lucas nos está diciendo que desde el vientre la persona es escogida, no solamente escogida como un futuro ser que ha de desarrollarse, sino como una persona que desde ya está apartada y puede ser llena del Espíritu Santo. ¿En qué momento Jesús comenzó a ser Jesús? Digamos que desde la concepción hasta el parto, Jesús no era todavía el Dios encarnado hasta que fue el alumbramiento. Jesús empezó a ser Jesús 12 semanas después de la concepción. O Dios entró en el mundo como humano en el momento en que el Espíritu Santo fecundó el óvulo de María. Si Jesús comenzó a ser Jesús en la concepción, si Juan el Bautista o Samuel o Samsón fueron llenos del Espíritu en el vientre, el niño que está en el vientre es una persona humana. Aunque a veces para evadir eso, preferimos usar otro lenguaje eufemístico, el cigoto, el feto, el producto. Pues si saco el producto no me suena feo, ¿verdad? Sacar al producto no es lo mismo que matar al niño. No es cuestión más que de terminología, ¿verdad? Claro, cuando dice, bueno, es que la mujer tiene derechos sobre su cuerpo. En primer lugar, los derechos no se pueden inventar. Habría que demostrar que un derecho es un derecho. Pero en segundo lugar, desde el momento en que una mujer está embarazada, no solo toma decisiones con respecto a su cuerpo, porque nadie en su cuerpo tiene 4 ojos, 4 manos, 4 orejas, ¿verdad que no? Hay un cuerpo que es otro cuerpo que no es el de la madre y que es también producto y responsabilidad del padre, no fue un producto de ella sola. Entonces, si la persona humana comienza a existir desde la concepción, deberíamos revalorar las ideologías que no solo despenalizan, sino que promueven los abortos provocados. Y con ello, pues, el ataque a una vida humana en la etapa más indefensa de su existencia. Esto está implícito aquí en este versículo, pero también el hecho que la criatura se ató en el vientre porque Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Recuerden que Lucas, y lo dijimos desde la primera reflexión del Evangelio, va a manejar ciertas claves. Una de ellas, el Espíritu Santo, tanto en el Evangelio como en Hechos. Lucas es el autor que enaltece al Espíritu Santo. Aquí está otra vez el Espíritu Santo llenando a una mujer anciana. Aquí está el Espíritu Santo haciendo concebir a una jovencita. Es la tarea del Espíritu Santo. Gracias a Dios, ahora todos los creyentes, y en eso consiste el nuevo pacto, hemos recibido la promesa de lo que se llamaba la unción sacerdotal. Antes solo los sacerdotes recibían aceite sobre su cabeza como símbolo de que el Espíritu Santo reposaría sobre de ellos. Ahora, Juan el Bautista decía, el que viene tras mí los bautizará en Espíritu Santo. Hoy nosotros somos llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo aquí está siendo derramado, y esta es otra clave de Lucas, sobre los oprimidos, los necesitados, los pobres, los marginados. Para empezar, son 2 mujeres, ¿no? Aquí no aparece la voz masculina. Hasta aquí José ni siquiera está presente. ¿Y Zacarías está? A lo mejor cuando vio a María le dijo así, pero no pudo hablar, ¿no? Quien habla aquí son las mujeres. Ahora, en esa época y en muchas épocas y lugares, la mujer ha sido marginada. Por lo pronto aquí el Espíritu Santo está actuando en mujeres, pero en mujeres que además del hecho mismo de ser mujeres,
son despreciadas por otras razones. Por ejemplo, una anciana estéril que era vista por todos como maldecida por Dios, ¿no? Una jovencita embarazada sin casarse, en una sociedad donde eso era bastante castigado. En estas dos mujeres pobres, un tanto solitarias, sin las voces de los hombres, el Espíritu Santo las ha llenado. ¿Y qué resultado hay? Siempre decíamos, siempre que estemos leyendo Lucas, hay que recordar nuestras claves, ¿no? ¿Sí recuerda esas claves? O si no, vea el primer video. Entonces exclamó Elisabet a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. El Espíritu Santo comunica la palabra divina. El Espíritu Santo nos pone en la comunión con el Padre, con ese Dios infinito, totalmente otro, absolutamente trascendente, y sin embargo tenemos comunión con Él por el Espíritu Santo. Estas palabras que Elisabet pronuncia no son para el mero hecho de ser repetidas, ¿sí? Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Parece que se trata de ver quién lo dice más rápido y quién lo dice más veces, ¿no? Estas palabras, como las del Padre Nuestro, no están dichas solo para ser repetidas, como si al repetir algo se alcanzara un favor divino. Recordarán ustedes algunas publicaciones de los periódicos, ¿no? Una que se llamaba Oración Fuerte al Espíritu Santo, otras oraciones a San Judas Tadeo y así por el estilo. Y la indicación: repite esta oración 9 días sin decir tu petición. Hay que agarrar a Dios por sorpresa, ¿no? Sin decir tu petición. Y después de que la repitas 9 días, se te concederá lo que quieras. Pues, ¿qué es manipular a Dios? ¿O un mantra? ¿O ya nos cambiamos de religión? ¿Qué? Jesús fue muy preciso cuando dijo: no seáis prolijos, como los gentiles, como los que no conocen a Dios. Prolijo es el que habla mucho. Hoy no vino. Que piensan que por su palabrería serán oídos. Y en esa teología de los méritos se unió también la idea de la penitencia y de las indulgencias. Pues si tú cometiste tal pecado venial, rézate 10 Padres Nuestros para que tengas un mérito y se te perdone ese pecado. Y entonces ahí está el otro Padre Nuestro que estaba en los cielos, ¿no? Cuando en el contexto de Mateo 6, donde Jesús dio el Padre Nuestro, es el mismo contexto donde dice: no es por la repetición que sus palabras serán oídas. Cuando Elisabet le dio este saludo a María, no estaba estableciendo un rezo que debe repetirse, porque además, y esto es lo más complicado del asunto, los patriarcas, los profetas, los santos, la Virgen, como todos los seres humanos, han pasado a la muerte. Abraham ha muerto. David está muerto. Pablo está muerto. María está muerta. Si yo quisiera repetir la salutación de María a María, el problema es que María no me podría escuchar, porque ella, gracias a Dios, está disfrutando de Dios en el paraíso y no se entera. Si se pudiera enterar, sería divina, porque entonces sería divina, no adivina, divina, porque sería omnisciente y omnipresente. Para que María me pudiera escuchar, tendría que estar aquí y tendría que poder saber lo que yo estoy diciendo. ¿Y qué sería entonces? Omnipresente y omnisciente. Y entonces resulta que sería diosa. Yo creo que María se hubiera puesto muy triste si hubiera pensado que alguien la iba a convertir en diosa, puesto que ella amaba tanto al único Dios verdadero, puesto que ella misma se había confesado como la sierva del Señor, en quien
debe hacerse la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo que está diciendo Elizabeth es que reconoce el gran privilegio que María tiene sobre cualquier otra mujer, ser la madre del Salvador. En otras palabras, ser la madre de Jesús, y adelantándonos a la teología de siglos posteriores, de la naturaleza humana de Jesús. Debe haber sido San Cipriano el primero que utilizó el término Theotokos, o portadora de Dios, para hablar de María, lo cual sería correcto si pensamos que gestó durante 9 meses a Jesús en su naturaleza humana. Incorrecto si Theotokos lo traducimos como madre de Dios, en la medida en que Dios no tiene origen porque es eterno, porque Dios es causa de sí mismo. Dios no es causado por algo. Lo que lo hace Dios es eso, ¿no? Ser eternamente su propia causa. Así que María es privilegiada entre todas las mujeres por esta razón maravillosa. Tuvo ese privilegio de concebir, de gestar, de llevar, luego de parir, luego de educar, criar, alimentar al Hijo de Dios. Por eso le dice Elizabeth, ¿no? Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. La palabra bendito debe implicar siempre una oración. Es decir, yo no te puedo bendecir directamente más que con las palabras que te puedan edificar o con las cosas que yo te pueda compartir. ¿Sí me explico? O sea, si tú tienes una necesidad y yo te comparto, te estoy bendiciendo. Si yo te doy una palabra que te anime, te estoy bendiciendo. En griego, eulogio. ¿Nadie se llama eulogio? Eu, bueno, y logos, palabra. Buena palabra, decir bien, bendición. ¿Sí? Pero hay otro nivel de la bendición, ese nivel en el que solo es Dios el que puede sanarte, salvarte y tomar en sus manos muchas de las circunstancias de tu vida, solo Dios. Lo que quiero decir es que no confundamos la bendición con una especie de transmisión de energía positiva. Te voy a bendecir. Y ya cierro los ojos y estiro la mano como si yo fuera, no sé, de esas caricaturas ahora, ¿cómo se llamarán? Goku o He-Man o no sé. ¿No? No. O sea, a veces perdemos la brújula. Decimos, a ver, el pastor nos va a despedir con la bendición apostólica. Pasa el pastor y levanta las manos. Si es apostólica, ¿por qué pasó el pastor? Para empezar, ¿no? Y no el apóstol. Segunda, ¿acaso cuando yo alzo las manos y digo las palabras ya, ustedes ya se llevan esa energía positiva? La bendición es una imploración. Lo que estamos diciendo en el fondo es que sea Dios, que pedimos a Dios, que nuestra solidaridad, nuestro amor, nuestro deseo es que Dios te favorezca, te dé su gracia. Bendito el fruto de tu vientre es eso, que el hijo que vas a tener sea respaldado por Dios, reciba la plenitud de Dios, así como ha sido apartado por Dios, Dios lleve a cabo su voluntad en él. Ese es el deseo, ¿no? No hay palabras mágicas, o sea, creo que eso resume bien la cosa. En el cristianismo no hay palabras mágicas, no hay ademanes mágicos, no hay elementos mágicos. ¿Sí me explico? Solamente nuestra fe en Dios. El único que tiene el poder es Dios. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Ella reconoce, pues, que es un gran privilegio que haya ido a servirle a alguien que en un sentido profético y hasta social sería mayor que ella. Porque si María va a ser la madre del Mesías, ¿quién tendría que servir a quién? Elizabeth a María. Pero ella dice, se me da este privilegio, que la madre de mi Señor venga a mí.
recordándonos cómo Jesús algún día lavó los pies de sus discípulos también, ¿no? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. No quiere decir que Juan el Bautista ya era un teólogo desde el vientre de su madre, ¿eh? No quiere decir que era consciente y dijo, sí, pues Jesús, así, así. Hay cosas que no requieren la mediación del concepto, sino la percepción inmediata. Cuando oímos una música, por ejemplo, tal vez nos conmueve y no estamos pensando nada, no estamos entendiendo alguna palabra, una definición, solo estamos recibiendo de manera inmediata esa sensación. Así el pequeño recibe una sensación por parte de su madre. Es una sensación de alegría, lo cual nos corrobora lo que decíamos antes, ¿no? El niño aún no nacido es una persona, pero además es una persona en la que ya las influencias pueden ejercerse. ¿Cómo creen que afectará, así como físicamente afecta una mujer embarazada, malnutrida, cómo afectará al pequeño? Ya le iba a decir producto, pero no me gusta decirle producto. Pues van a ser desnutrido, ¿verdad? Espiritualmente también. Una persona que viviera en una tensión, angustia constante, puede afectar el carácter futuro de sus hijos. Y viceversa, ¿no? Aquí encontramos una mujer llena del Espíritu, con una experiencia con Dios, y el pequeño es afectado. Se mueve en el útero. ¿Y se mueve por qué razón? Alegría. Es muy interesante, ¿no? Que podamos pensar en el tipo de paz que tenemos que brindar a nuestros hijos aún antes de nacer. Claro, también hay ciertas modas ahora de que le pongas música y le leas, y yo no sé si eso funcione, pero estar en paz sí es muy importante. Ahora sí, desde recién nacido, sí es muy importante leerle, hablarle, ponerle buena música al niño, ¿no? Para que cuando llegue a los 15, no. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Vean ustedes la relación de la fe con el cumplimiento de las promesas. María tuvo la fe de que aquello que el ángel le anunciaba, siendo imposible, se cumpliría. Y aquí podemos entender que María no solo valoró en una parte de la balanza la renuncia que hacía a su futuro amado y a su vida, sino que también tiene que haber considerado el gran privilegio de hacer lo que Dios nos pide cuando Dios nos elige. Pero si Dios nos elige, no nos obliga. Si Dios nos elige, espera de nosotros una respuesta de fe. No vaya usted a confiarse y decir, bueno, si Dios quiere hacer algo conmigo, ya lo hará. Yo mientras me voy de vacaciones. Si Dios nos elige y nos habla, aquello que tenía preparado para nosotros no va a suceder si nosotros no damos una respuesta de fe. Y acuérdense que la fe no es, sí, yo creo que Dios me va a dar un carro de lujo, ¿verdad? La fe no es eso. La fe es poner nuestra vida en Dios. Eso es la fe. La fe es una decisión. Durante muchos siglos también se pensó que era la fe la aceptación intelectual de las doctrinas, la asunción mental del dogma. No, la fe es la decisión de arrojarme en Dios. Por eso es una respuesta tan trascendente. Y se distingue la fe de la superstición porque la superstición le atribuye poder a los objetos y quiere solucionar sus problemas. La fe puede desenfocar los problemas y tomar una decisión más allá de los problemas, de darle nuestra vida a Dios. Eso es lo que hizo María, ¿no? Más allá de los problemas que todo esto le acarreaba, decidió echar su vida en Dios y aceptar el gran privilegio de llevar en su vientre al Hijo del Altísimo. Algo que seguro ella no acababa de comprender.
Y todavía cuando Jesús fue adulto, María no acababa de entender cuál era el plan que Dios tenía para Jesús. Pero hubo disposición y hubo fe. ¿Quién tiene la bienaventuranza, la dicha, la bendición? De acuerdo a este pasaje, el que cree. Bienaventurada la que creyó. ¿Cuál es el resultado de creer? Se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Yo creo en la predestinación. Me quedan viendo. Sí creo en la predestinación como un plan que Dios ha preparado. La predestinación no es destino. No es lo mismo predestinar que destinar, ¿eh? Porque destinar implica una imposición fatal, inamovible. Y por eso en Isaías se dice que algunos adoraban al destino y a la fortuna, ¿no? Pero la Biblia habla de una predestinación, es decir, pre significa que Dios ha dispuesto desde antes para nosotros algo. Pero no es impuesta, es preparada, pero no impuesta. Porque Dios ha hecho a los seres humanos, precisamente humanos, con voluntad, libres. Y llegado el momento, somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión y decir, Señor, creo. Pero note que creer es entregarse. Porque María no dijo al ángel, sí le creo al Señor, pero pues ahorita no puedo. Luego cuando me case ya volvemos a platicar. ¿Verdad que no? Es decir, fe es entrega. Fe es decisión frente a una llamada divina. Y si usted deja pasar el tiempo y Dios le está llamando y Dios le está eligiendo para ciertas cosas y usted no responde, esas cosas se pierden, se echan a perder. Por una razón muy sencilla, el tiempo no regresa. En ese momento María habla también llena del Espíritu Santo, podríamos decir con propiedad, profetiza, ¿no? Ahora ese tema no lo voy a acabar hoy, ¿no? Pero sí quiero empezar diciendo que la profecía no es traer revelaciones nuevas, descabelladas, y mucho menos empezar a decretar, ¿no? Yo me siento profeta y ahorita voy a empezar a decretar que se abren todas las puertas, que se cancelan todas las deudas. Mientras alguien no me pregunte qué puertas y qué deudas, todo va bien, ¿verdad? Profetizar es traer un mensaje de parte de Dios. No es dar órdenes mágicas. Profetizar no es dar órdenes mágicas. Profetizar es darnos un mensaje de Dios. Ahora ese mensaje de Dios no trae revelaciones nuevas. Silvia recordará, no sé si Héctor, Pedro tal vez, ¿verdad? En aquellos tiempos que recibimos el bautismo del Espíritu y que se empezaron a manifestar dones como don de lenguas, interpretación, profecía, había quien estaba en contra, no creía y nos decía, ¿para qué la profecía si la Biblia ya está escrita? ¿Recuerdan? Si ya tenemos la Biblia, ¿para qué queremos la profecía? Ese es un gran error. Suponer que la profecía está en lugar de la Biblia, jamás. Eso jamás. Porque lo que vamos a ver es que la profecía de María no es más que la cita de ciertos salmos, como el Salmo 113. María no está inventando nada. No está trayendo una revelación. Está trayendo un mensaje, sí, pero con sustento en las Sagradas Escrituras. No hay profecía y no puede haber profecía auténtica que contradiga la Biblia o que esté fuera de la Biblia. La profecía no es para añadirle capítulos a la Biblia. Hermanos, es que Dios me acaba de dar una revelación sota. Anoche me habló por teléfono y me dijo. Ustedes saben de quién hablo, ¿no? No, la profecía solamente es traer lo que está en la Escritura al momento oportuno, a la persona indicada.
Es vivificar eso que está escrito con una palabra respaldada por el Espíritu Santo. Eso es lo que le hace profecía. No que esté más allá de la Biblia ni fuera de la Biblia.